Ahí está, Sí. ya se está grabando. Bueno, continuamos entonces con nuestro tema de cosmovisión bíblica, y aunque parece que esta vez vamos a tener una discusión de a dos, espero que sea una discusión bastante enriquecedora, ¿no? Habíamos visto este cuadrito que son las estructuras de la cosmovisión, ¿no? La estructura básica de la cosmovisión de una persona. Y estaban planteadas cuatro preguntas. La pregunta ontológica, que es la identidad de una persona, la pregunta teleológica, de dónde vengo y a dónde voy, y la pregunta axiológica, que es lo valioso para mí. Pero nuestra concentración del tema que estamos trabajando es justamente la pregunta epistemológica. La pregunta epistemológica es cómo yo sé lo que yo sé, cómo yo sé que lo que yo sé es verdad, básicamente, ¿no? Y aquí entran las discusiones obvias de la epistemología, ¿no? Entonces, las preguntas que habíamos planteado son estas. Esto es un repaso nomás de lo anterior. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Por qué pensamos como pensamos? Y fundamentalmente, ¿de dónde hemos adquirido los conceptos que manejamos intelectualmente y vivencialmente? ¿No? Es aquí donde la mayoría de las personas tienen una dificultad. Yo voy a hacer un ejemplo acá con mis lentes. La mayoría de las personas se colocan los lentes y miran, cuando se levantan de mañana, miran a través de sus lentes y es bien automático. Se ponen sus lentes y empiezan a interactuar con la vida sin ningún inconveniente. Y solamente se sacan los lentes a veces para dormir. Pero casi nadie hace esto que yo voy a hacer. Empezar a examinar los lentes. Los lentes son el equivalente de nuestra cosmovisión. Entonces, cuando hacemos la parte epistemológica, al hacer eso es examinar nuestros lentes. Nos estamos preguntando, ¿cómo es que yo sé lo que yo sé? Lo que yo sé es verdad. ¿Y por qué es verdad? ¿Será que es verdad? ¿Existe la posibilidad de que no sea verdad? Entonces, ¿de dónde yo saqué el concepto, por ejemplo, de cómo criar a mis hijos? ¿De dónde saqué yo el concepto del matrimonio? Del rol del hombre o de la mujer en el matrimonio. ¿De dónde saqué el concepto de autoridad? ¿De dónde saqué el concepto de Dios si creo en Dios? ¿No? Entonces, todo eso son las preguntas epistemológicas, es el origen de nuestro saber, el origen de nuestro conocimiento. Y es aquí donde creo que tenemos la mayor parte de las dificultades como iglesia, porque la mayoría de nosotros asumimos que lo que pensamos es cierto, pero nunca nos hemos puesto a examinar las fuentes. ¿Por qué crees que la salvación se pierde o no se pierde? Pregunta, ¿no? ¿De dónde Y, sacas? Yo no sé si sabes que se pierde o si no se pierde, pero ¿de dónde sacaste el concepto? y eso viene de las diferentes doctrinas de cada denominación. Ya, No, por ejemplo, viene la predestinación. claro. Por eso, pastor, de repente usted ahora está diciendo depende de la doctrina de la denominación. Entonces, una de las fuentes sería mi denominación. Es lo que mi O, o la, denominación. o la línea doctrinal que viene en el ministerio o en la denominación. Ese es un tema muy importante porque hay muchos pastores o muchos ministros que no saben por qué saben lo que saben, que parece un trabalengua, pero no se han puesto a investigar de dónde viene su línea de creencia, ¿verdad? Y lo más fuerte es, ¿será que es verdad? Puede ser que no sea verdad. Ya, entonces ahí estamos, es donde entramos en tema, ¿no? Porque muchas veces las personas discuten, sí se pierde, no, no se pierde. Aquí están los versículos de cada lado, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿quién, de dónde sacaron todo eso?
Y normalmente es algún maestro que enseñó eso, algún libro doctrinal, algo que la denominación ya ha establecido. Y la pregunta del millón, ¿y si mi denominación se equivocó? Eh, eh, He, he predicado 20 o 30 años errado, o más puede ser. sí, es verdad. Entonces, peor todavía, cuanto más tiempo lo he hecho, es más complicado volverme atrás si tengo que volverme atrás, ¿no? Exactamente. Y ese es otro problema, que algunos se dan cuenta que algo está mal, pero no vuelven atrás. No, y lo peor es que cuando uno ocupa un cargo importante dentro de un grupo denominacional, tampoco ya puede volverse atrás, suponiendo que la denominación cree de una manera y usted llega a una convicción diferente, pero usted es dirigente, tampoco puede cambiar la convicción de la organización. Claro, ahí tiene dos opciones, o seguir entendiendo que está errado o irse. Entonces, ese es el tema de la epistemología. Por eso es muy, muy interesante hacer este ejercicio, ¿no? Suponiendo, yo tengo una anécdota muy interesante, ¿no? Cuando estábamos en mi primer curso misionero, casi 40 años atrás, de repente hubo una discusión entre los estudiantes, ¿no? Uno de ellos dijo, he llegado a la conclusión, sí, era un chico que había estado en seminario, un seminario de la Asamblea de Dios, y él dice, he llegado a la conclusión de que el arrebatamiento es después de la gran tribulación. Ah, entonces de repente, y en vez de preguntarle cómo llegó a ese razonamiento, alguien le dijo, no, está cerrado, ¿cómo va a ser el arrebatamiento antes de la gran tribulación? Por supuesto que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Ah, bueno. Y el otro le dijo, no, el arrebatamiento no es, es a la mitad de la tribulación. Entonces, cuando yo quise empezar a discutir, de repente el Espíritu Santo me habló, me dijo, ¿de dónde tú sacaste todo eso? Porque yo empecé Claro, a tratar de recitar lo que yo había aprendido de un evangelista por televisión, porque yo había adquirido mi concepto escatológico justamente de la predicación de este evangelista. Y yo sencillamente sabía o creía que pensaba que en mi postura era esa y en realidad yo la había sacado de ese evangelista. Lo más triste es que después ese evangelista cayó en pecado y fue notorio su pecado a nivel mundial. Entonces, si se equivocó en temas morales, ¿cómo puede que se haya equivocado también en estos temas escatológicos, ¿no? Pero el resumen final es este. Muchas veces no tenemos conciencia de dónde salieron nuestras convicciones, nuestra epistemología. Por eso en Cosmovisión Bíblica es interesante esa estadística que dimos, solamente el 4% de los cristianos tienen cosmovisión bíblica. Y estamos hablando de una estadística seria, no estamos hablando de, me parece, o el Señor me reveló que la mayoría de la cristiandad está errada. No, no es así, sino sencillamente es fruto de un estudio bien profundo de las creencias, de preguntas estadísticas, preguntas que se le hace a los que se dicen cristianos, y el resultado es ese, que solamente 4% tendrían una cosmovisión bíblica. Entonces, cuando se habla con el otro 96%, el otro 96% ni siquiera sabe lo que es una cosmovisión bíblica. Si supieran que es una cosmovisión bíblica, quizás intentarían por lo menos tenerla. Pero el término, ni siquiera el término es conocido, ¿no? Quizás más que cosmovisión se entiende la palabra, se conoce la palabra entendimiento, ¿no? El entendimiento de las personas, porque es Romanos 12:2, ¿no? Que uno debe renovar su entendimiento. Para nosotros entendimiento es igual a cosmovisión, es igual a filosofía, es igual a mentalidad, es igual a ideología, según quien lo describa. El marxista dirá ideología. Nosotros diríamos entendimiento desde la perspectiva bíblica, ¿no? Pero es básicamente lo mismo. Alguien diría también el mapa mental.
¿no? Entonces, pero ya sabemos de qué estamos hablando, qué es lo que hay en nuestra mente y de dónde salió todo eso. Entonces, bienvenidos al tema de cosmovisión bíblica. Ahora, para entender mejor, hay una analogía muy bonita, que es este árbol. Este arbolito que se ve en la pantalla tiene las raíces que son la metáfora de las creencias. Eh, Después está el tronco que representa los valores del conocimiento de una persona. Las ramas representan el comportamiento y el fruto representa las consecuencias en la vida de una persona. En otras palabras, el arbolito es una ilustración de cómo funciona la mentalidad del ser humano, cómo funciona la cosmovisión. Entonces, generalmente en las iglesias lo que trabajamos es el comportamiento, ¿no? En el comportamiento decimos, haz esto, haz aquello, deja de hacer esto, deja de hacer esto. Es simplemente las acciones, lo que se ve por fuera. Los evangélicos no tenemos relaciones sexuales antes del matrimonio, uno se guarda para el matrimonio. Ese es un comportamiento, ¿no? Entonces, pero muchas veces ni siquiera se llega al tema de los valores, la axiología, que quiere decir qué es importante para mí. Por eso hoy en día mucha gente puede pensar, no, 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 ese tema de las relaciones es un asunto sexual, ese es un asunto muy personal. Lo importante es que uno crea en Dios y ya está, suficiente. Pero espera un poquito, ¿de dónde sacaste eso? Los valores no coinciden exactamente con lo que considera la Biblia importante. Y peor todavía, ¿en qué está fundamentada esa creencia? ¿Qué es lo que realmente cree la persona? Y aquí hay un ejemplo muy ilustrativo de este tema de lo que es la cosmovisión. En los años 30, eh, en Ruanda del siglo pasado se dio un avivamiento muy grande. Ruanda experimentó un avivamiento que transformó el mapa religioso de la nación y una grande, pero grande mayoría de la población ruandesa se hizo cristiana. Tanto era que casi el 70% de los ruandeses eran cristianos, unos cuantos católicos, pero la mayoría protestantes, evangélicos, ¿no? Entonces, en Ruanda había eh, un marcado comportamiento racial porque Ruanda no era una sola nación en términos étnicos, sino era varias naciones, o sea, varias tribus. Y fundamentalmente estaban los Hutus y los Tutsis, que eran la grande mayoría de esta nación. No me acuerdo si los Tutsis eran los principales, pero lo cierto es que en el año 75, si no me equivoco, hubo un pequeño, grande problema. Resulta que en este país supuestamente cristiano, se cae el helicóptero del presidente. El helicóptero del presidente cae y si no me equivoco el presidente era Tutsi. Eh, los miembros del gabinete se enojan y hay la sospecha de que el helicóptero del presidente fue derribado por alguien. ¿Y quiénes eran esos alguien? La otra tribu. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Hubo un grande conflicto y los odios ancestrales que tenían entre Hutus y Tutsis se desató de tan gran manera que hasta ahora es inadmisible la masacre de gente que hubo. Más de 1,5 millones de personas muertas. Los vecinos se mataban a machetazos, cortaban los senos de las mujeres, mataban a los niños que estaban en el vientre de la madre. Hicieron un desastre tan grande, de tan grandes consecuencias, que aún hasta ahora Ruanda, casi 50 años después,
todavía no ha cerrado las heridas de ese entonces. Ahora, la pregunta es, si más del 70% de los ruandeses eran cristianos, ¿por qué actuaron de esa manera? Mm. ¿Qué Y pasó esa, con... y esa era su cosmovisión de la vida y de las cosas. Sí, sí, ¿qué había pasado? La religión había llegado hasta niveles de comportamiento, Llegó hasta las ramas. hasta las ramas, algo de valores, pero los valores que ellos tenían, esos sus valores raciales de odio, eran más fuertes que los valores de respeto y honra de parte del cristianismo. El cristianismo dice no matarás, entonces, pero ellos sencillamente no tomaron en cuenta ese no matarás y hubo un genocidio de proporciones mayores. Entonces, la conclusión es la siguiente. Se llegó a que los ruandeses tomen decisiones por Cristo y se hagan cristianos, pero nunca se tocó la cosmovisión de las personas. O sea, el asunto no llegó al nivel de las creencias. En otras palabras, eran cristianos nominales. Es triste porque eso fue fruto de un avivamiento, algo que era genuino, pero que desafortunadamente llegó al punto de la religiosidad, ¿no? Entonces, nuestro tema es así hoy en día. Por eso el 96% de la cristiandad no tiene una cosmovisión bíblica. Son cristianos, se dicen cristianos, pero a la hora de la verdad actúan según la cosmovisión original que ellos tienen. Es decir, su cosmovisión no ha cambiado. Han cambiado ciertas cosas. Y una de las cosas que se acusa a los evangélicos en Latinoamérica es justamente de eso, ¿no? Que sí, han cambiado, han recibido al Señor, todo eso, pero la chapería sigue siendo la misma de antes. Se cambió el motor, pero la chapería, exactamente, la chapería sigue siendo católica. ¿Puedo poner otro ejemplo? Claro, A mí me gusta estudiar mucho las historias de los avivamientos, ¿no? Y hubo un avivamiento en la calle Azusa, muy conocido, por William Seymour, un hombre de color, ¿no? Y bueno, el avivamiento explotó en Estados Unidos y explotó hacia el mundo, enviando misioneros que salieron llenos del Espíritu Santo de ese lugar, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Cuando, vamos a decir, el agua bajó, cuando se calmaron un poco las aguas, muchos de los que se habían convertido con Seymour se abrieron sus propias iglesias porque no querían que un negro los gobernara. Fue más fuerte el racismo que había en esa época que el mover de Dios que hubo. sí, ese es otro ejemplo muy claro, pastor, de que no se llegó con el Evangelio al nivel de las creencias fundamentales, ¿no? Entonces, ahí entramos en un tema mayor, ¿no? Las creencias, ¿cuáles son? Es la estructura mental o mentalidad de uno, el entendimiento de la realidad. Los valores son las cosas que uno piensa que son buenas, bellas, valiosas, importantes. El comportamiento son las acciones voluntarias de uno y las consecuencias son el resultado de nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, ¿dónde está la cosmovisión? La cosmovisión está a nivel de las creencias. ¿Qué es lo que realmente las personas creen? ¿No? Entonces, eso le lleva a tener unos valores que, que son las cosas que uno considera importantes. Y de acuerdo a esos valores, uno toma acciones, empieza a comportarse, es su comportamiento. Como resultado de su comportamiento vienen las consecuencias, ¿no? Las consecuencias sean positivas o sean negativas. Fíjese, pastor, que acá el cuadro que nos ilustra, el cuadro del arbolito, lo que nos ilustra es cómo funciona el ser humano.
sea cristiano o no sea cristiano, tenga la creencia que sea, que tenga cualquiera, pero va a tener creencias, valores, comportamiento y consecuencias. Entonces, ¿dónde, como digo, tal vez hemos fallado como cristianos? Es no trabajar al nivel de las creencias, sino simplemente al nivel del comportamiento y a veces un poquito al nivel de valores. Bueno, las creencias de las personas determinan su escala de valores. Los valores, como resultado, influencian o determinan su actitud y su comportamiento. Su comportamiento entonces trae consecuencias en sus vidas. Es lo que acabamos de explicar. ¿Qué pasa a nivel de sociedades? A nivel de sociedades, hay tres arbolitos ahí ilustrados. Estos están en el libro de Darrow Miller, que se llama Discipulando Naciones, y es una ilustración que él hace acerca de cómo funcionan las culturas y las sociedades. A la izquierda de la pantalla tenemos un arbolito bastante enclenque, bastante débil, que en su raíz, en el lugar donde deberían estar las raíces, tiene unas letritas que hemos representado por B, las verdades, y M, las mentiras. De igual manera está el arbolito que es término medio, el que está al centro, y tenemos un arbolito bastante frondoso que está a la derecha. Entonces, ¿cuál es la tesis? De acuerdo a las creencias de cada sociedad, esta sociedad será más o menos desarrollada, más o menos próspera. Si se fijan en el árbol de la derecha, las verdades abundan, aunque también hay mentiras, pero son menos que las verdades. En el árbol del Es más medio, la verdad. sí, en el árbol del medio está más o menos equilibrado. Y el árbol de la izquierda definitivamente tiene más mentiras que verdades. Cuando estamos en el campo misionero, nosotros podemos apreciar de primera mano este tipo de situación porque nos toca vivir en una sociedad diferente de la nuestra. Entonces, al vivir en una sociedad diferente de la nuestra, nosotros nos damos cuenta de lo que los locales no se dan cuenta. Para los locales todo es normal, pero el que viene del extranjero puede, con su propia cosmovisión, tener una comparación con la cosmovisión local y ver las diferencias. Eso es normalmente lo que se llama el choque cultural para los misioneros. Y en el caso de Latinoamérica, un choque cultural lleva por lo menos 2 años hasta que la persona se adapte y llegue a entender cómo es más o menos la sociedad donde está trabajando como misionero, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, el árbol de la izquierda puede representar un país como la India. Si usted va alguna vez a la India, en la India usted se va a encontrar cosas definitivamente tenebrosas que una sociedad aún pobre en Latinoamérica no tiene. Eh, India es tan retrasado en cuanto al concepto del evangelio en determinados lugares, en cuanto al concepto de verdades que penetran la cultura, que uno ve que la gente está adorando monos, está adorando vacas, está muriendo de hambre sin poder comer una vaca. Y es justamente por las mentiras que están clavadas en esa sociedad. Entonces, ¿por qué es tan importante entonces el tema de la cosmovisión? Porque justamente las verdades hacen que la cosmovisión pueda o no pueda ser fruto de un buen desarrollo. Me parece que nuestra pantalla dice que sea, tenemos 10 minutitos nomás ya. Bueno, pero sigamos adelante. Acá, este era el final de la primera parte. Ahora, el desafío mayor y fundamental que es el siguiente. Interpretamos nuestra experiencia a la luz de la revelación divina o algún otro sistema rival de pensamiento o entendimiento. La realidad para todos nosotros es que la realidad se experimenta a través de la revelación divina o otro sistema. Es uno de dos.
o estamos con el Señor, o sea, básicamente que el Señor nos da un entendimiento de la realidad, o algún otro sistema, ¿no? ¿Por qué tenemos comunistas en la Tierra? Que tienen un sistema de creencias en el cual se apoyan y tienen todas sus ideas. Y así es lo mismo con todo tipo de filosofías, ¿no? Todas las personas aceptan algo como punto de partida, algo que existe por sí mismo, y eso es el origen de todo lo demás. ¿Qué estamos definiendo acá? Estamos entrando en el tema más fundamental de cosmovisión, que es la realidad última. ¿Qué es la realidad última? Eso con lo cual nosotros interpretamos la realidad. Entonces, todas las personas aceptan algo como punto de partida, algo que existe por sí mismo. Esto es el origen de todo lo demás. Para nosotros los cristianos es muy fácil. ¿La realidad última qué es? La realidad última Sí, y Cristo, no sé. Dios. Dios, claro, sí, para nosotros eso es lo principal. Claro, para nosotros Dios es Génesis 1, dice, en el principio Claro, creó Dios los cielos y la tierra. Es el punto de partida de absolutamente todo. el Padre creador de todas las cosas. Dios. Ese Sí, es, ¿qué es la realidad última? Para el que es cristiano, para el que es, eh, digamos, el que tiene una perspectiva bíblica de la vida, su realidad última sería Dios. exacto. No, para el marxista no es la realidad última, Dios. Para el marxista, en el principio hubo una luz que se apareció, que reventó por todo lado y de repente se ordenó por ahí hace miles de millones de años y que bueno, y de aquí cataplum y de repente apareció un animalito por la tierra que se arrastraba y de repente miles de millones de años después. Bueno, esa es su cosmovisión. Sí, Dios, directamente Dios no existe en su cosmovisión. Claro, por eso realidad última es así. Para cada uno de los diferentes sistemas de creencias hay un punto de partida y es el trascendental que se llama realidad última, o sea, la realidad final. La realidad, o si se quiere, para el español es realidad principal, que es lo que hay, verdaderamente verdadero, ¿no? Entonces, todos los sistemas de creencias tienen eso, ¿no? Yo he colocado este versículo que para mí es el versículo más precioso que existe en la palabra. Dice, no, así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Subrayé entenderme y conocerme, que según Jeremías, esto es lo máximo de lo máximo, entender y conocer a Dios. Eh, o sea, en términos filosóficos, entender y conocer a la realidad última. ¿Quién es Dios? Entonces eso hace toda y absolutamente toda la diferencia. La discusión de Jesús con los fariseos era que justamente él conocía a su padre. Él decía, yo lo conozco. El que ustedes dicen que es su Dios, pero ustedes no tienen idea, en otras palabras, ustedes no tienen idea quién es Él, pero yo lo conozco. Claro, y eso hablando un poco en criollo, le rompía la cabeza, porque ellos estudiaban y estudiaban y estudiaban y creían que conocían a Dios. Y en realidad no lo conocían, ¿no? Jeremías dice, si lo conocieran, me creerían, le dice Jesús. Juan 8 es tan interesante, ¿no? En Juan 8 es una confrontación tan fuerte entre los fariseos y Jesús, ¿no? Cuando Él les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros no entendíamos, nosotros no somos esclavos de nadie. Sí, eran esclavos de los romanos. Sí, sin embargo, decían que no eran esclavos de nadie, ¿no? Pero, y continúa la discusión y ahí justamente les dice Jesús, ¿no? Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Es bastante fuerte cuando Jesús discute con ellos, ¿no? Bueno, pero bueno, el punto fundamental es que la realidad fundamental para nosotros
simplemente es Dios. El punto es, ¿hasta qué punto entendemos y conocemos a Dios? Y Mm. esa es la pregunta que quizás los cristianos debiéramos continuamente hacernos. La realidad última desde la perspectiva bíblica es esta. Este es un esquema que se puede, digamos, compartir. Dios es trascendente porque Dios está fuera de la creación y Dios es inmanente en su creación, en su existencia, en su encarnación, en su historia y en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, este es un resumen de lo que es la perspectiva bíblica de cuál es la realidad última según la Biblia. Según la Biblia, hay un Dios que está fuera de la creación, por eso es trascendente. Dios no es la creación como los hinduistas piensan, por eso no matan a los animales. Todo es un todos, ese es el panteísmo, ¿no? Pero Claro. para la Biblia, Dios es un Dios que trasciende, es decir, está fuera de la creación, está por encima de la creación. No es la creación. Él hizo la creación, pero Él no es la creación. Dios Claro. es trascendente y está fuera de la creación. Pero Dios no es un Dios ajeno que está lejos de su creación. Dios es un Dios inmanente. Esas líneas que están a los costados representan el involucramiento, el envolvimiento de Dios con su creación. ¿Cómo? A través de su propia existencia, lo más fuerte, la encarnación. Dios se hace hombre en la persona de Jesucristo. Eso es lo más fuerte, el más fuerte mensaje. Estamos en cerquita de Navidad. El más fuerte mensaje de lo que Dios es en su inmanencia, en su involucramiento con la creación. Se hizo como uno de los hombres, ¿no? En su historia. Dios es un Dios histórico. Desde el principio se ve la acción de Dios, cómo Dios está actuando en la humanidad. Ay, nos queda un minuto 42. Y ahí está el Espíritu Santo, que es la obra reveladora de Dios hasta hoy en día, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de realidad última, entonces este es el Dios de la realidad última bíblica. Un Dios que es Dios de la fe, pero también es un Dios de la razón. Es un Dios de la ciencia, pero también es el Dios de la teología. Dios, por supuesto, que es el Dios de los negocios, es el Dios de la ética, es el Dios de las misiones, es el Dios de la política, porque muchos cristianos creemos o creen que la política es diabólica, ¿no? Entonces, Dios no está metido en la política, ¿no? Dios es el Dios de la justicia, del evangelismo, de la arte, de la música, de la naturaleza, de la vida, del servicio, en fin, es el Dios de todas las cosas. Esta es la perspectiva bíblica de Dios. Bueno, habíamos llegado a este cuadro, que es el cuadro de la realidad última desde la perspectiva bíblica. Esta es la perspectiva bíblica, la que los reformadores trajeron otra vez hacia la sociedad. Esta es de la forma que creían los reformadores. Dios es Dios de todas las cosas. ¿Ya? Eso es lo que dice la Biblia. El Salmo 139 nos revela a un Dios que conoce absolutamente todo, ¿no? Inclusive los pensamientos de las personas. Dice, por detrás y por delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Etcétera. Entonces habla del Dios que es siempre presente, el Dios del cual uno no puede escapar, el Dios que está por encima de todo, está siempre presente. Ese es el Dios de la Biblia. Amén. Bueno, ahora, el problema para nosotros es que los cristianos, bueno, los cristianos acuñaron una palabra en la Reforma, que es esa palabrita que aparece ahí, coram Deo. ¿Qué decían los reformadores con coram Deo? Coram Deo en latín quiere decir delante del rostro de Dios.
O sea, el rostro de Dios está delante mío. En otras palabras, Dios estaba siempre presente. Entonces, por ejemplo, la mujer que estaba cocinando decía coram Deo y cocinaba para la gloria de Dios. ¿Ya? El carpintero que estaba haciendo un mueble para la iglesia eh, decía coram Deo y hacía el mueble para Dios, para la gloria de Dios. Es interesante que hay ciertas cosas del tiempo de la Reforma que se pueden ver en el mobiliario donde trabajaban los cristianos de la Reforma. Es que cuando uno ve una mesa por debajo, normalmente en nuestras mesas actuales, nadie le da mucha importancia a lo que no se ve, ¿verdad? Eh, Claro. si usted ve una mesa por debajo, va a ver que no está bien terminada, que no se ve todo lo linda que se ve por fuera. Pero en la Reforma es interesante que por dentro la mesa estaba tan bien diseñada y hasta mejor que por fuera. ¿Señal de qué? De que el artesano había hecho y había diseñado ese mueble para la gloria de Dios. Lo había hecho delante del rostro de Dios. Ese es el concepto de la reforma, ese es el concepto que cambió y transformó la sociedad, que Dios esté presente, ¿no? Entonces, ese es el concepto de realidad última de la reforma. Pero acá hay un concepto distorsionado acerca de Dios. Ay, ay, ay. ¿Y cómo dice ahí? Ahí dice, por un lado dice Dios, ahí dice todo lo moral, lo sagrado. Ahí está la gracia, ahí está la teología, ahí está el evangelismo, ahí está la fe, la ética, el discipulado, las misiones, los devocionales, las disciplinas espirituales, la guerra espiritual y por supuesto el domingo. Y No ahí, podía faltar. y ahí abajito, afuera, está lo físico, lo secular. Ahí está las obras, la ciencia, la razón, la economía, los negocios, los medios de comunicación, la política, el arte, los ministerios de justicia social, el resto de la semana. Esa es la vida secular. ¿De qué manera cree la gente mayormente en la iglesia del Señor hoy en día? La iglesia evangélica. ¿Cree en el Dios este o cree en este Dios? En este último. Ya, bienvenido. Este es el concepto de el gnosticismo evangélico. La mayor parte de nosotros los evangélicos somos gnósticos. ¿Gnósticos en qué sentido? En que diferenciamos lo espiritual de lo secular. Hacemos una diferencia. Algún pastor muy bien intencionado, ¿y usted es pastor? No, la verdad que yo todavía no soy pastor tiempo completo, tengo mi trabajo secular. Y se, Sí, con- todo es para Dios. y Todo se, es de con- Dios. y se considera inferior un poco porque tiene un trabajo secular. Pero ¿qué está diciendo ese tipo de concepto acerca de su mentalidad, de quién es la persona de Dios? Está diciendo justamente este concepto distorsionado de Dios, el concepto del gnosticismo evangélico, que diferencia lo espiritual. Es más espiritual predicar que lustrar botas. Y para Jesús no, porque limpió los pies, le daba lo mismo predicarle a... Exactamente. Estamos entrando en tema. Pero para el ego, y no, estoy súper decepcionado. ¿Por qué? Porque no puedo ser pastor todavía. Pero, pero espérate un rato. ¿Qué te llamó Dios a hacer? Claro. Los reformadores decían coram Deo. Todo lo que yo hago, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, estoy en la presencia de Dios y lo hago para la gloria de Dios. Es más, la mayor parte de las cosas que se hacen para Dios son servicio.
El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La clave de los evangelios, especialmente del Evangelio de Marcos. Entonces, ¿qué es de importante esta mentalidad? Ahora se entiende, pastor, por qué el 96% del cristianismo no tiene una perspectiva bíblica. Porque comenzando por el concepto de realidad última, el Dios en el que creen es un Dios que por alguna razón se va de vacaciones de lunes a viernes y recién reaparece el sábado en la noche en la reunión de jóvenes y el domingo en la mañana, por supuesto, en el culto cuando el pastor está predicando. Pero el resto del tiempo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué el cristiano se da el lujo de, en la semana, ser un patrón que oprime a sus empleados o ser un empleado que le roba al patrón porque no trabaja las horas que el patrón le ha convenido para trabajar? ¿Por qué ocurre esa dicotomía? ¿Por qué esa diferencia? Ocurre por el concepto de realidad última que se tiene aún inconscientemente. La espiritualidad recién está en el culto. La espiritualidad recién está en la alabanza. La espiritualidad recién está en las labores religiosas, en la lectura de la Biblia. Pero Dios mío, si nuestras vidas no reflejan lo que hemos leído, lo que hemos aprendido durante todo el tiempo, nuestro concepto acerca de Dios está distorsionado. Este, creo yo, es el concepto central. Este es el punto central donde se tiene que trabajar hoy en día en la Iglesia del Señor. ¿Quién es verdaderamente Dios? Dios no es un Dios que solo está en los cultos evangélicos. Puede ser también, pastor, que 2000 años de catolicismo han hecho también esa separación. El domingo voy a la misa, me confieso, después el resto de la semana es otra cosa aparte. Sí, Yo lo he pero, visto mucho. pero fíjese que tiene que ver con el concepto de Dios. ¿Dónde está Dios? Por eso, para el gnóstico evangélico o católico que tiene esta mentalidad, Dios desaparece de su vida cuando salió del culto. Ahora, Exacto. fíjese, voy a darle un ejemplo bien, bien chistoso que hubo aquí en Ciudad del Este, donde yo vivo, en Paraguay. Había una iglesia coreana, de la Asamblea de Dios, o sea, una iglesia muy pentecostal, una iglesia con los dones del Espíritu y todas esas cosas. Y resulta que en la iglesia asistían señores coreanos muy ricos, porque acá los coreanos tienen negocios de compra y venta de cosas, edificios y tienen de todo. Entonces, estaban coreanos de muy alto nivel económico. Y resulta que tuvieron una discusión entre ellos. Habían ciertas diferencias, ciertas rivalidades entre los hermanos coreanos ricos. Y resulta que parece que una de las esposas no le saludó a la esposa del otro. Lo cierto es que la esposa se quejó al marido y el marido vociferó, hizo una situación. Lo cierto es que los hermanos, muy buenos religiosos, salieron del templo a la calle para agarrarse a trompadas. Y salió Se revol- se terminó la sana doctrina, se terminaron ¿Y, los valores, se y, y, terminó y todo. por, y por qué no se pelearon dentro del templo? Y Claro, bueno, porque es sagrado, no podían pelearse dentro del templo, pero afuera no estaba Dios. exactamente, exactamente. Entiende cómo la vida diaria puede reflejar este concepto. Entonces, por eso ahí volvemos al concepto que hablamos en Jeremías 9, 23 y 24. Alábese en esto quien se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Dios?
Y Dios no es el Dios que se va de vacaciones y vuelve cada domingo o cada fin de semana, o hace su aparición también el día miércoles en la reunión de oración. No, Dios está siempre presente. Ese es el concepto bíblico. Ahora, eh, coram Deo es que Dios está siempre con nosotros. Amén. Es imposible que Dios no esté con nosotros. Entonces, quizás voy a cerrar esto con un ejemplo muy, muy personal. Cuando yo me había convertido y entré en la misión, entré tiempo completo al Señor, así, entonces fui a vivir a una comunidad donde mis primeras enseñanzas, en vez de predicar, fue que limpien los baños, ¿no? Los inodoros que yo jamás había hecho en mi vida pasada, ¿no? Entonces aprendí a servir muy prácticamente en la misión. Y me acuerdo que llegó el tiempo de que quería casarme y había una muchacha paraguaya que había llegado a mi país, a Bolivia, que era la hija del agregado militar paraguayo en la República de Bolivia, en mi país. Y yo la había conocido y, para hacer breve la historia, nos habíamos hecho muy amigos y éramos amigos por teléfono por más de 2 años, ¿no? Tanto hablamos por teléfono que entendimos que teníamos muy buenas coincidencias. Yo era muy temeroso de Dios y antes de hablar con ella yo pedí permiso a mis líderes para ver si podía o no podía orar para que eventualmente podría ser o no un posible matrimonio, ¿no? Para hacer muy breve la historia, muy larga, pero finalmente, uno de mis líderes, de los directores de la misión, dijo finalmente: yo tengo paz, René, que tú hagas eso. Yo tengo paz, no tengo ningún problema en mi corazón. Y el otro, que era un inglés, me dice: mira, René, es mejor que hables porque quién sabe te estás haciendo ilusiones y al otro lado no hay nada. Bueno, lo cierto es que hablé y bueno, descubrí que las palabras que yo había recibido también las había recibido mi amiga y ella también había recibido palabras similares a las mías y ella también tenía una convicción de que Dios nos estaba guiando a casarnos. Muy bonita nuestra historia, pero lo que quiero comentar sobre el concepto de Dios es lo siguiente. Finalmente, como había autorización de parte del liderazgo, había autorización de parte de todos, viene el director de la misión y nos sienta a mí, a Lourdes, que era mi posible novia, ni siquiera era mi novia todavía, nos sienta y empieza a darnos ciertas pautas. Entonces, simplemente les voy a decir algo, René y Lourdes nos dice, ¿no? Cuando ustedes estén a solas, no hagan absolutamente nada que no hicieran delante de sus padres. Lo voy a repetir. Cuando estén Sí, a sí, solas, cuando estén a solas, no hagan absolutamente nada que no hicieran delante de sus padres. ¿Ok? Entonces yo me puse a pensar, ¿qué está diciéndome Oscar? Oscar se llamaba. Está diciendo que si yo estoy sentado con mi novia, tengo que imaginariamente sentar a mi papá y a mi mamá ahí, y al otro lado tengo que sentar al papá de ella y a la mamá de ella. Y el papá de ella era militar. Bueno, yo le dije: sí, Oscar, está muy bien, no hay ningún problema. Pero de repente me puse a pensar, ¿qué es lo que profundamente Oscar me había estado queriendo enseñar? Él estaba enseñándome algo muy interesante. Al hacerme sentar imaginariamente a mis futuros suegros y a mis padres, me estaba recordando el respeto profundo que uno le tiene a a los progenitores. Me estaba enseñando lo que es tener el temor de padres. A temer. Nosotros tememos a nuestros padres en el sentido de lo que la Biblia dice del respeto profundo que se tiene por ellos. Usted no, claro, usted no se animaría a decir groserías delante de su padre y menos delante de su madre. sin duda que no. Ya. Entonces, ¿qué me estaba enseñando mi líder? Me estaba enseñando lo que es tener el temor.
de los padres. Después me di cuenta que en realidad lo que él estaba queriendo que nosotros practicáramos era el temor de Dios. Porque ¿acaso no está Dios siempre presente? Indudablemente que sí, en todo momento y en todo lugar. Entonces, cuando yo estoy a solas con mi novia, ¿Dios deja de estar? ¿No? Si Está, si yo soy consciente de que Dios está presente, estoy andando en el temor de Dios. Me estaba enseñando el concepto bíblico de lo que es el temor de Dios. Practicar la presencia de Dios en todo momento. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el concepto de realidad última bíblico. Dios está siempre presente. Entonces viene la pregunta de contraste, que sería con esto terminaríamos esta sesión, ¿no? ¿Por qué entonces los cristianos pecan? y bueno, la pregunta de fondo es esa, porque no hay conciencia de que Dios está presente mirándolo como si estuviera ahí al lado. Esa es la Eso es, primera. eso es falta de temor de Dios. Exacto. Eso es falta de un concepto bíblico de la realidad última. Por eso es tan conveniente este modelo de Dios que la gente tiene. Es mucho más fácil. Yo me olvido de Dios en todo el aspecto secular de mi vida, me olvido de Dios en los negocios, me olvido de Dios en la familia, me olvido de Dios en la educación. Qué tremenda decepción cuando yo tengo una hija que ahora tiene 30 años. Ella es abogada y es a la vez economista. No, abogada y psicóloga. Y me desarmó cuando un día ella estaba en su facultad de psicología y uno de sus compañeros de curso era un pastor evangélico que a la vez era capellán de algunas empresas cristianas que había en la zona. Lo triste es que el hermano capellán hacía trampa en los exámenes. Ay, Jesús. Qué triste es no tener el concepto real de Dios, a pesar de tener el título de capellán, a pesar de tener el título de pastor. ¿Cómo le explico yo a mi hija esa situación? Muy difícil. Y realmente la verdad de verdades, lastimosamente, la mayor parte de la cristiandad, por eso el 96% tiene un concepto, no tiene una cosmovisión bíblica. Porque comenzamos por el concepto más importante, ¿quién es Dios? La mayor parte de los hermanos no lo tienen. Ese es el punto donde creo que tenemos que trabajar. Para mí esto es quizás el concepto fundamental de cosmovisión bíblica. ¿Quién es Dios? Y con eso terminamos esto. ¿Algún Amén. comentario, pastor? Yo voy a enchufar mi computador porque si no esto se apaga. Pero le escucho. No, no, que es muy real lo que usted está diciendo y realmente la gente separa muchísimo ese tema, ¿no? La iglesia como si las cuatro paredes del templo fueran algo sagrado, cuando nosotros somos portadores o deberíamos ser portadores de la presencia de Dios, ¿no? Ahora cada uno es un templo del Espíritu Santo, pero la gente es muy difícil desprenderle eso de la mente por tanto tiempo de tantas cosas este, que han sucedido, ¿no? Entonces sigue con ese concepto de separar lo secular de lo, vamos a decir, santo, ¿no? Es que es conveniente. Claro, sí, porque escucho el mensaje, aplaudo, canto las canciones,
escucho la palabra, me siento bien en la iglesia, me siento bien, porque generalmente si está la presencia de Dios te vas a sentir bien, hay un ambiente agradable, los hermanos te saludan, te abrazan, te dan amor, pero al pasar esa puerta cambia la realidad. Sigo con mi negocio fraudulento, sigo con mi manera de hacer las cosas y como que Dios queda hasta el próximo domingo. Qué triste porque ese no es el Dios verdadero. El Dios Exactamente, verdadero está siempre presente. Eh, exactamente. Se engañan las personas cuando creen que Dios no los está viendo. Se engañan cuando creen que Dios no los está escuchando, no está mirando sus corazones. ¿Cuánta necesidad hay de compartir los conceptos básicos de cosmovisión bíblica? ¿Quién es Dios? Un día me sucedió, hacía poco que habíamos llegado a esta ciudad con mi familia, hace 10 años que estamos aquí en Guichón, que comenzamos esta iglesia, esta obra, y un día llegó una señora, una mujer, con su hija, ¿no? Dice, acá le traigo mi hija para que le hablen, dice, para que la arreglen. Como que acá un lugar que acomodábamos máquina o algo así. ¿Cómo para que la arregle? Sí, porque no hace caso, porque esto, porque lo otro. Bueno, nosotros vamos a conversar con ella. Bueno, conversamos con la muchacha, con mi esposa, y claro, la muchacha empezó a contar cosas terribles que estaban pasando en la casa y que hacía su propia mamá. Entonces llamamos a la mamá, le dijimos, bueno, mire, ¿usted quiere que cambie su hija? Sí. Entonces le dijimos, bueno, nosotros hablamos con ella y ella está dispuesta a cambiar, pero ahora necesitamos saber si usted está dispuesta a cambiar, porque lo que le está pasando es consecuencia de todo lo que usted está haciendo en la casa. ¡Fa! Hasta ahí se terminó la amistad. La persona no quería cambiar, quería que venir acá a la iglesia, a traer su hija, que acá como que no sé, le hiciéramos algo mágico, pero ella al pasar esa puerta no quería cambiar su vida, quería seguir como estaba, separaba la iglesia de su vida secular. Así es, desafortunadamente ese concepto secular sagrado es un concepto griego, es un concepto no bíblico, ¿no? La espiritualidad griega es así, hace la diferencia entre lo sagrado y lo profano, pero en el Antiguo Testamento no hay ninguna diferencia. Y Jesús más bien profundizó la situación del conocimiento de Dios en la persona del Padre, en la intimidad que él tenía con él y que nos anima, nos dejó como legado para que nosotros tengamos con el Padre Celestial. Claro, porque si no estoy equivocado, si no corríjame, pastor, cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel, esa ley era para todo, era para lo espiritual, para la casa, para la familia, para la política, para lo que fuera, ¿eh? Es que en ¿Verdad? realidad para ellos todo es espiritual, todo era Esa- espiritual. Exactamente. Para ellos era para gobernar Israel en todo sentido, desde la casa hasta el gobierno. Pero después el mundo griego separa, ¿eh? Las cosas espirituales o sobrenaturales de lo secular. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Yo creo que este tema da para muchísimo más, pero esto es lo básico. Y bueno, esperamos que los hermanos que no estuvieron y van a ver después este video puedan ser edificados. Pero Amén, amén. hasta acá llegamos, Pastor Luis, ¿qué le parece? Porque si no, también no va.